belleza que encontramos hoy. Y es la siguiente. Está en inglés, pero está subtitulado. Government says 2 years from now, wastewater from the destroyed Fukushima Daiichi nuclear plant will be released gradually into the ocean. More than 1 million metric tons of contaminated ground and cooling water has been collected on site since the 2011 nuclear disaster. But now officials say they're running out of storage space. The plan is facing heated opposition from Japan's fishing industry, environmentalists, and China and South Korea have also expressed grave concerns. But in Tokyo, officials say the water will be treated and will meet international safety standards. Pues bueno, no sabemos si sea verdad o no, de que si va a ser tratado o no. Pues si está completamente tratada, pues no hay ningún problema, pues para eso estamos nosotros los ingenieros ambientales, para tratar aguas contaminadas. Falta ver si es verdad que va a cumplir con esos estándares con los cuales se dice. A veces también las noticias son muy amarillistas y dicen cosas que pues, o sea, hablan acerca de un vertimiento, pero no cuentan todo el chisme de si van a ser tratadas o cómo van a ser tratadas. Pues como dicen en Caracol, noticia en seguimiento, pero vamos a ver. Miremos otra por acá más larguita que nos dicen. Aquí dicen agua contaminada, ¿cierto? Hay que ver entonces de qué forma es que... Ah, pues no hay video. No, pues que había video acá. Ah, sí, acá. Bueno, esperemos que los controles ambientales allá sean los debidos y no generen problemáticas más de las que tienen, pues, porque como dicen, pues la energía nuclear es la más limpia de todas. La vuelta es, pues, los peligros que conlleva. Y por eso es tan importante esta parte, o sea, la valoración energética de los residuos sólidos. Aunque tiene gran cantidad de detractores y vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en esta temática, por qué tiene los detractores que tiene. Yo creo que nosotros, o sea, nosotros acá en Colombia no estamos todavía, perdón, es que yo no sé, pues estoy afónico. No tenemos todavía la tecnología, no hemos alcanzado la tecnología para llegar a plantas nucleares. En Latinoamérica creo que solamente hay dos, creo, sé que están en la construcción de una en México y otra en Argentina, pero no sé si las culminaron o no. Entonces, aunque es una fuente, vuelvo y lo repito, aunque es una fuente limpia, dicen que es la más limpia de todas las fuentes energéticas,
un estado de crisis como lo que sucedió en Japón en el 2011 debido al terremoto que tuvieron y después el maremoto, puede generar pues una gran cantidad de problemáticas. Entonces, por eso es mejor no pensar, desde mi punto de vista como ingeniero, no pensar todavía en energía, en estas clases de energías para Colombia. Por allá, como en el 80 y pico, creo que fueron los rusos los que trajeron como una parte de uranio o algo así como para pensar en una central térmica y se empezó a hacer investigaciones en laboratorio, pero eso se desechó. Entonces, y pues sí, y las cosas son para decirlas, pues lastimosamente somos un país altamente corrupto y cuando creamos cosas las construimos y a lo último las construimos mal simplemente porque unas personas van a robar unos pesos. Entonces, y el robar esa plata implica posteriormente que las personas, que las cosas queden mal hechas, generando riesgos para la población. Entonces no me quiero imaginar eso pues en una planta nuclear, pues sería como pues como el día que el señor Burns se enfermó y no pusieron a Smithers a manejar la planta de tratamiento, sino que quedó mero manejando eso, pues una locura. No podría hacer nada, pues como dicen en varios memes, los Simpson tuvieron la razón otra vez, lo mismo pasaría acá. Pero bueno, tengamos en cuenta en eso, pues lo voy a seguir haciendo seguimiento a esa noticia porque me parecería interesante como conocer cuál sería el tratamiento de esas aguas radioactivas. Voy a buscar ahorita y si algo el viernes pues les presento acerca de eso. Bueno, enfoquémonos entonces en la temática que venimos trabajando, que es la valoración energética, y que es la que vamos a trabajar ya pues durante estos 2 meses que tenemos de clase. Entonces la valoración energética de los residuos sólidos implica ¿qué? Implica una serie de tratamientos térmicos y biológicos, ¿cierto? Y esta serie de tratamientos térmicos y biológicos van ¿con qué fin? Con el fin de generar energía. ¿Listo? Energía. La vuelta es de que siempre los vemos como tratamientos térmicos, pero también podemos verlos desde el punto de vista de tratamientos biológicos. En los térmicos, el más utilizado es a nivel mundial es la incineración. Y en el biológico, pues obviamente es la metanización. Y esta metanización son los biodigestores. ¿Listo? Son los biodigestores. Esos son como los dos. El número uno para nosotros, pues aquí en Colombia, es la metanización. Pues es el que más utilizamos, que es, pues, como les digo, es la utilización de biodigestores, pero también perdemos gran cantidad de este material. Hay otros que se tienen, como la pirólisis, la gasificación, la torrefacción, ¿cierto? Que son, pues, podemos decir pirólisis, gasificación, torrefacción en uno solo, porque pues son prácticamente los mismos procesos, pero con diferentes nombres, dependiendo de la temperatura, presión a la cual se está trabajando. Pero como les digo, pues a nivel mundial siempre es como más que todo, estos son más que todo no para planes pilotos, sino para una clase de residuos en general. Obviamente la metanización también, pues para residuos orgánicos. La ventaja de la incineración es que eche todo mismo ahí, ¿cierto? Posterior a una separación. Porque como habíamos visto en el triangulito, pues, de qué forma es que se debe hacer cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, en la valoración energética, realmente, pues, se juega un papel fundamental ¿en quién? En la temperatura. ¿Listo? O sea, el papel fundamental lo maneja tanto la temperatura como la presión. Son los dos los que están trabajando dentro de cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que se busca en estos? O sea, lo primero que nosotros buscamos, y en el caso colombiano, es eliminar la toxicidad.
O sea, que la toxicidad se elimine por completo. O sea, que el residuo deje de ser tóxico y pueda ser tratado como un residuo no peligroso. Cuando nosotros tratamos los residuos como residuos no peligrosos, pues pueden terminar en un relleno sanitario sin ningún problema, ¿cierto? Sin ningún problema. ¿A base de qué? A base de la destrucción térmica. Y como fin último, pues ya después de eliminar su toxicidad, ya lo que buscamos es la recuperación de calor, ¿cierto? Recuperación de calor y energía. Se pueden tener los dos. Y cuando tenemos recuperación de calor y energía, ese proceso lo llamamos cogeneración. Cogeneración, ¿listo? Entonces, cogeneración es en el momento en que nosotros recuperamos calor y recuperamos energía a partir de los diferentes procesos. Acá entonces se tiene un sistema pues de gasificación en la cual entonces, pues sí, es un proceso de gasificación en el cual entran los residuos sólidos, ¿cierto? Estos residuos sólidos entonces se generan a partir de ellos como una serie de arenas a partir de metales reusables y materiales no combustibles, ¿cierto? ¿Cuáles son materiales no combustibles? Todos aquellos que no aporten energía. Los vamos a conseguir, los vamos a nombrar como residuos no combustibles o también como residuos, pues, ¿cuál es que la otra palabra que tengo para esto? Residuos inertes, ¿cierto? Residuos inertes. ¿Y qué es eso de inerte? O sea, no, no, no generan energía a partir de un cambio en la temperatura dentro de ellos. Ejemplos de residuos inertes, todos los metales y el vidrio. ¿Listo? Entonces, esas son como pues, los residuos no combustibles. Ah, y los RCD, pues, los residuos de construcción y demolición, pues, también eso no, pues todo lo que tenga que ver con concreto, ¿cierto? Con cementos, todo eso, eso no, tampoco son combustibles. Ya entonces, posteriormente, estos residuos se convierten en un gas, en un sitio pirolítico. Un sitio pirolítico es donde hay un calentamiento. Miren que esto está aquí completamente hermético, o sea, hay un calentamiento, pero no hay entrada de oxígeno. Al no haber entrada de oxígeno, pues obviamente no hay llama. Y entonces acá, pues ya se genera la pirólisis del gas, y ese gas que sale de acá, ese gas que sale de acá, se le agrega aire para poderlo oxidar y entra entonces ya el gas que se va a recuperar a partir de ese proceso. Esto es un sistema pirolítico, entonces, pero se pueden tener sistemas en diferentes bases o diferentes procesos. O sea, que puedo tener como unas plantas integrales bajo las cuales se puedan realizar diferentes procesos dependiendo del material con el cual nosotros estemos trabajando. ¿Listo? Bueno, entonces, como les digo, hay algo que es muy importante acá, que es lo que vamos a trabajar durante todo este tiempo, que es el poder calorífico, ¿cierto? Este poder calorífico ustedes ya lo vieron en termodinámica, pero lo vamos a volver a ver acá. Es el poder calorífico de los residuos siempre y cuando sea asimilable al de un combustible y el balance ambiental sea favorable. ¿Cómo así? O sea, si la cantidad de calor que me va a aportar el residuo es igual, es casi similar a la del carbón, a la de la gasolina, o puede ser en algunos casos mayor que ella, entonces es susceptible de ser aprovechada. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando no tengamos problemas ambientalmente. Es decir, que el balance sea completamente favorable. ¿Listo? Entonces, pues hay residuos que generan gran cantidad de energía, pero si no tenemos las plantas para ello, no lo podemos hacer. ¿Listo? No lo podemos hacer. Entonces, lo que busca la valoración energética es que es obtener energía
utilizando, en vez de combustibles convencionales, los residuos sólidos. ¿Listo? Eso sería entonces lo que obtendríamos a partir de ellos. O sea, en vez de yo utilizar energía, entonces utilizar residuos sólidos. Entonces podríamos decir que estos residuos sólidos entrarían dentro de las energías verdes, energías limpias, ya que no, pues cuando no estamos utilizando combustibles fósiles, entonces pues la utilización de combustibles fósiles entrarían dentro de estas. Claro, pues que ya empezamos a ver pues otras cosas diferentes. Esa definición, pues en mi caso particular, por ejemplo, pues una hidroeléctrica está dentro de las energías verdes porque son a partir de un material, pues, o sea, se está generando energía a partir de un recurso renovable, que en este caso sería el agua. El rollo es el impacto que generan las represas sobre el ecosistema. Pues yo he tenido muchos problemas con amigos y no amigos, geólogos y civiles acerca de eso, ¿cierto? Porque ellos dicen, pero es que no, es que esto es lo ambiental, es en contra del progreso. Yo no estoy en contra de nada, ¿cierto? Pues, sino que lo que pasa es que hay que ver cuáles son más limpias y cuáles no. Pues, por ejemplo, pues, desde mi punto de vista y lo que hay grabado, pues yo he sido un detractor de Hidroituango, pero no ahora, sino desde que se comenzó a construir. Pues, ¿cómo van a canalizar el río Cauca? Pues, eso es imposible, pues, no, eso no tiene cómo. Pues, y en vez de haber pensado en Hidroituango, hubiéramos pensado en otras fuentes energéticas que se hubieran podido llegar a otras zonas del país que no están intercomunicadas. Porque no todo el país tiene energía, no todo el país tiene comunicación, no todo el país tiene energía eléctrica. Pues nosotros hasta hace 2 años, la energía que llegaba, o hasta el año pasado, yo no me acuerdo, la energía que llegaba, que llegaba a una capital colombiana provenía de Venezuela. Vea, desde el año pasado. Puerto Carreño contará con soberanía. Miremoslo acá. Pobreza, desempleo y muchas cosas. Bueno, vivir sin electricidad, atraso, oscuridad, pobreza, desempleo y muchas cosas más. Y vivir con electricidad, futuro, un paisaje grande, hermoso, progreso, generación de empleo, comercio, turismo y todo lo demás. Puerto Carreño, ay, es lo más maravilloso que me ha podido pasar en la vida. Hace 33 años llegué acá y ya no me acuerdo ni dónde nací ni dónde crecí. Solo sé que amo a Puerto Carreño. Tiene electricidad, lógico, lo que nos faltaba ya lo tenemos. La planta de energía en El Bichada, la que estamos terminando de construir, permitirá que Puerto Carreño sea el primer municipio en Colombia que va a tener el 100% de su energía a partir de una fuente renovable. La energía con biomasa es una fuente renovable porque su materia prima, que es el bosque, se renueva. Aquí es donde hay que hacer un especial énfasis. En los bosques tiene propósitos, es decir, uno siembra un bosque con algún fin, sea para producir tableros, para producir madera maciza, para producir muebles. Los bosques también pueden ser sembrados para producir energía, es decir, estos son cultivos energéticos. Esto en Colombia es promovido. Nosotros necesitamos más bosques para poder utilizarlos en diferentes tipos de industrias. Los bosques nativos, hablemos de forma sencilla, del Amazonas, son bosques que no debes tocar, debes dejarlos allí. Los bosques comerciales son los que se siembran con un propósito.
El departamento del Bichada tiene aproximadamente 100.000 hectáreas sembradas de bosques comerciales. ¿Esto qué quiere decir? Que hay materia prima en abundancia en la zona. Los bosques se pueden encontrar a 50 kilómetros, a 100 kilómetros, a 150 kilómetros de la planta de energía. Se pueden utilizar esas diferentes fuentes para esta planta de energía. Esta planta de energía va a beneficiar a los 18.000 habitantes que tiene Puerto Carreño. Pues a mí me parece ideal, hermano, porque aquí sufrimos mucho de calor. Entonces, a veces para dormir, a veces para trabajar, uno necesita el computador, los niños para mirar su televisión, sus películas, y siempre el ventilador mantenerlo prendido. Pero aquí se mantienen los ventiladores prendidos casi 18, 20 horas. Los helados se nos derretían, las frutas se nos dañaban. Acá en el restaurante los productos cárnicos se nos dañaban. Con la nueva planta de generación eléctrica en Puerto Carreño nos ha beneficiado muchísimo porque ya no presentamos los cortes de luz, ya los productos no se nos están dañando. Significa un futuro hermoso, un sol brillante, muchísimas posibilidades, el comercio se reactiva, todos nos reactivamos. Entonces, miren pues, aquí vamos, porque yo voy cogiendo de un lado y del otro, para que pensemos. Muy bacano, listo, llegó la energía a Puerto Carreño. Porque siempre había sido de Venezuela. Obviamente sabemos los conflictos que hay en Venezuela, las peleas, toda la cosa. Pues yo estuve, antes de la pandemia, antes de arrancar pandemia, por allá en febrero del 2020 estuve en Venezuela y tuve luz todo el tiempo porque estaba, pues como que en el mejor hotel de San Cristóbal, entonces tenía planta, pero las personas del común tienen, o sea, allá se dañan los productos, se daña la carne, se daña todo, porque no tienen, o sea, no tienen energía constante, son energías que, pues, o sea, la energía no es constante allá. El Bichada tiene cuatro municipios, Santo Rosalía, Primavera, el otro no me acuerdo cómo es que se llama. Bueno, el otro que empieza por C y Puerto Carreño, que es la capital. Entonces, Colombia siempre ha tenido pues planes con Venezuela. Entonces, Puerto Carreño como queda pues ahí en toda la frontera, entonces Venezuela le pasaba la energía porque era muy difícil llevarla desde acá hasta la selva. Y, por ejemplo, en La Guajira somos nosotros los que le damos energía a Venezuela. Pues allá en la Alta Guajira. ¿Cuál es la vuelta con esto? El rollo es que si vemos el video, si vieron en el video, ¿cómo va a producir la energía estas personas de Puerto Carreño? ¿De qué forma? ¿Por qué medio? ¿Qué nos decía ahí? ¿Cuál era el medio? Biomasa. A partir de biomasa, ¿cierto? Pero biomasa proveniente de qué? O sea, que ellos, o sea, lo primero que dijeron es de que van a talar un bosque para poder generar energía, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué tan limpia puede hacer esa energía? Pensaría yo. Porque ¿cuánto tiempo se demoran esos árboles para poder crecer? Entonces, no sé si estamos tapando un problema con otro. No, pues no sé, es mi pensar, ¿sí me entienden? ¿Cómo sería el desplazamiento de fauna? Entonces, ¿cuánto tiempo? Ay, ¿Y cuánto sí, tiempo dale. dura como para que crezcan los bosques y después, o sea, pues hay la posibilidad de que vuelvan y queden sin energía? Porque eso no va a ser así como constante o no sé. Claro, Porque y hasta imagínense dónde va a ser. muchando árboles para generar Profe, energía. esos bosques duran en crecer 18 años. Yo estoy más o menos en una clase, pues no sé. ¿Qué? Yo estuve en una clase con un ingeniero forestal y dice que también tiene árboles así comerciales en otra parte pues de acá de Antioquia, con Antioquia. Y el estudio dice que pues el momento más apto para cortar los árboles, en que está más grande tiempo y crecimiento es 18 años. Sí, eso depende de la especie, ¿cierto? Obviamente depende de la especie, del crecimiento que vayan a tener, pero pues hay pinos que se cortan desde los 10 a los 12 años.
pero pues eso depende, pues como les digo, eso depende de la especie. Entonces, ahí entraríamos en que pues, lo que yo le entendí en ese video es tumbar bosque para poder llevar energía. ¿Qué tan bueno será eso? ¿Cierto? Entonces, no sé. Pero, y miremos otra cosa, para acabar de ajustar. Este es el botadero de Puerto Carreño. O sea, aquí solamente estamos haciendo un caso de una sola ciudad. Entonces es una ciudad sin energía que optó por, obviamente porque no está interconectado, ¿cierto? No está interconectado bajo el sistema, entonces se va a crear pues un sistema, pues a partir de un sistema en el cual se genera energía pues a partir de biomasa, ¿cierto? Entonces toca talar, no se sabe hasta cuándo se van a tener los recursos, pero por otro lado tenemos un botadero a cielo abierto por el mal manejo que se le hacen a los residuos, y miren el botadero que se tiene en Puerto Carreño. Entonces estas familias ya se desplazan hacia acá a sacar toda la parte de residuos, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene pues, la cosa. O sea, si tengo un problema con residuos, tengo un problema con energía, ¿por qué no hacer una planta de valoración energética de residuos sólidos y soluciono dos problemas a la vez? No. Y esto está mal dicho. Indígena proveniente de Venezuela, no, eso no. Los indígenas no tienen frontera. Ningún humano tiene por qué tener frontera, y menos los indígenas. Entonces hay un tratado especial para los Uwa y los Uwa y Guayú de libre tránsito. Entonces, miren esta problemática. Ahí les dejo como esto, como para que vean qué se podría tener, ¿cierto? ¿Qué se podría tener? Y de qué forma se podrían aprovechar los residuos sólidos de Puerto Carreño de otra forma. ¿Listo? Porque el problema de Puerto Carreño es que, pues, por carretera es prácticamente imposible llegar, es muy difícil. Pero yo no, pues no, es demasiado difícil llegar por carretera. Porque tiene que ser, solamente se puede llegar por carretera prácticamente cuando, en época de verano, que en época de invierno, como, pues, el Bichada es toda es prácticamente toda una llanura de inundación, pues, ¿sí me entiendes? O sea, es toda una sabana, entonces es muy difícil. Entonces, por eso gran cantidad de los productos llegan es por el río Orinoco, y más que todo de Venezuela, que queda en toda la esquina. Entonces, miren cómo podríamos haber solucionado dos problemáticas de una vez. Y hay el otro municipio yo no conozco Puerto Carreño, yo no lo conozco. Yo conozco del Bichada, conozco los otros tres. Primavera, Santa Rosalía y el otro que me olvidó. Y Primavera, que es como la segunda ciudad pues del Bichada, ellos sí tienen una planta incineradora, que esa sí la conocí. Que esa sí la conocí. Yo no me voy a quedar con eso. Municipios. Sí, no. Cumarío. ¿Cuáles son los municipios del Bichada? Sí, aquí están. Cumarío. Entonces, Puerto Carreño es todo esto y queda acá. Queda acá en esta partecita de acá. Y por acá viene el río Orinoco, ¿cierto? Por acá viene el río Orinoco, por acá viene el río Guainía. También, sí. Y acá entonces en esta parte, por acá entonces es donde se meten los carros para llegar acá en diferentes épocas del año. Entonces por eso es como tan
tan difícil eso, por eso es importante pensar en otras formas. ¿Listo? Entonces hacia eso va la valoración energética. O sea, mirar de qué forma es que podemos producir eso. Miremos acá, pues, entonces, miremos acá, una forma, ¿cómo deben de ser gestionados los residuos sólidos? ¿Cierto? Desde el punto de vista de valoración energética. Entonces, primero, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá en Colombia en cuanto a la gestión de residuos sólidos? En cuanto a la gestión de residuos sólidos, aproximadamente el 83% de los residuos sólidos que nosotros generamos en Colombia, en todo Colombia, llega a un relleno sanitario. Relleno sanitario o botadero a cielo abierto. Pues aquí estamos hablando es de técnicas de tratamiento de los residuos sólidos y sus diferentes productos, ¿listo? Y los productos que se pueden llegar a generar. Entonces nosotros tenemos los residuos sólidos municipales. Vamos a llevarlos ya esta es la fracción que ni se recuperó, que ni se recicló, que nada, pues, o sea, ya después de reciclado. Entonces, hay una parte que se puede llevar a relleno sanitario. Esta parte que se lleva a relleno sanitario, dentro de los rellenos sanitarios, como vimos el semestre pasado, se puede generar ¿qué? Se puede generar gas de relleno sanitario, ¿cierto? Que lo aprendimos a calcular, que la fórmula era LFG, ¿cierto? Que era pues gas de relleno sanitario, landfill gas. Entonces, de acá se puede generar un gas. Se genera un gas. Y ese gas, al último, ¿qué va a generar? Va a generar energía y electricidad. ¿Listo? Energía y electricidad. Podemos tener otro sistema, que no va a ser a partir del relleno sanitario, sino, bueno, en el caso de Colombia, ¿qué pasa con esto? En el mejor de los casos, este gas se quema, ¿cierto? Se quema produciendo dióxido de carbono. ¿Listo? Para producir dióxido de carbono. En el mejor de los casos, ¿cierto? Pero en la mayoría de los casos, simplemente se hace la emisión. Y entonces en esa emisión, ¿qué hay? Hay metano, que es ¿cuánto? 21 veces más gas de efecto invernadero que este. Hay ácido sulfídrico, hay también dióxido, hay monóxido, hay hidrógeno, entre otros gases. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. Si nosotros cogiéramos todos estos gases, los encauzáramos, generaríamos energía eléctrica. ¿Cuál es el problema? El costo. Pero tenemos que aprender algo nosotros como ingenieros ambientales, que para la protección del medio ambiente no debe de haber dinero. Pues, o sea, no debe de haber, no pues que no haya dinero. Lo que, pues, quedó mal dicho lo que dije. Que no debe de haber como problemas en invertir dinero. O sea, pues, que decir, no, es que eso es muy costoso. No, para el medio ambiente nada puede ser costoso. O sea, tiene que ser así sin límites de precio, porque es que al fin de cuentas es donde nosotros vivimos. ¿Listo? Entonces tenemos el gas. Vamos a tener otro, que son los que vamos a ver, que son las conversiones térmicas, ¿cierto? Dentro de estas conversiones térmicas, entonces, vamos a tener 3 procesos. Pues aquí nos muestran 3 procesos, pero son, como les dije, varios. Sino que hay uno, aquí ya lo nombro como para que lo tengan. Entonces, el primero, la incineración, ¿cierto? Entonces, de la incineración, pues lo primero que sale son unos residuos inertes, ¿cierto? Que son unos residuos que, como les dije ahorita, son residuos que no se pueden quemar. O sea, que nunca se van a quemar. Que son como cuáles, pues que ya les dije que son el vidrio y el vidrio y los metales. Y por el otro lado, lo que buscamos es que nos salga ¿qué? Calor y vapor, que como les había dicho, ¿esto cómo se llama? Esto se llama cogeneración. ¿Listo? Entonces, se puede aprovechar el calor o el vapor. ¿Qué es lo que hacen
por ejemplo, las centrales térmicas. Pues, o sea, las plantas nucleares lo que hacen es que pasan un chorro de agua por donde está el uranio, el plutonio, el polonio, etcétera, etcétera. O sea, todo ese material radiactivo y inmediatamente eso genera calor y a partir de ese calor se genera vapor y ese vapor es el que es aprovechado con fines de generación de energía. Cuando nosotros tenemos una caldera, ¿qué es lo que se hace en la caldera? Lo que se hace en la caldera es a esa caldera a la cual se le agrega carbón, el carbón calienta una cierta cantidad de agua y al agregar esa cierta cantidad de agua, entonces inmediatamente se genera vapor y a partir de ese vapor, entonces se genera energía, ¿cierto? Porque hace generar una planta, ¿cierto? Una planta energética. De la misma forma, trabaja una motobomba, una motodiesel, por ejemplo, pues los trenes a vapor, ¿cierto? Los trenes a vapor los trenes a vapor que utilizaban carbón o los barcos a carbón, etcétera, etcétera, era la misma función. Generan el carbón, calentaba el agua y el agua entonces generaba el vapor para poder generar que una máquina pudiera funcionar, ¿cierto? A través de procesos que ustedes han visto en mecánica de fluidos e hidráulica. O sea que aquí lo que tenemos es una mezcla entre termodinámica, o sea, eso que estoy explicando, ya ustedes lo vieron en termodinámica. Entonces, entre termodinámica, mecánica de fluidos e hidráulica. Por eso les digo, eso es lo bonito de los residuos sólidos, porque los residuos sólidos prácticamente hablamos de todo lo que hemos visto durante nuestra carrera. Por otro lado, tenemos entonces otro proceso también térmico, que es la gasificación. A partir de la gasificación sale y entonces este calor y este vapor, ¿en qué se convierten? En energía y electricidad. De acá también hay en la gasificación, que la gasificación es el proceso que acabamos de ver en... ¿Cómo se llama esto? Pues puede ser un proceso de gasificación el que se tiene allá en Puerto Carreño. Entonces, simplemente lo que sale es de esta gasificación, sale una síntesis de gases, por eso se llama syngas. Syngas es porque son como los diminutivos de síntesis de gases, pues en español gas de síntesis, ¿cierto? En el cual es una mezcla entre dióxido, monóxido, o sea, es un boleo de gases, pero ni el berraco. Entonces ya no es vapor de agua, ya no es vapor, sino que es simplemente una síntesis de gases que genera energía. Y por el otro lado, sino que lo que pasa es que la incineración es en presencia de oxígeno, en exceso, ¿cierto? En exceso. Este es con una deficiencia de oxígeno. ¿Listo? Con deficiencia de oxígeno. Ay, perdón, la gasificación. Y entonces, si este tiene mucho oxígeno, si este tiene poco oxígeno, entonces ¿cómo sería en cuanto a oxígeno? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes? Este tiene mucho, este tiene poquito, entonces la pirólisis sería ¿qué? ¿Ah? Sin miedo. ¿Cómo? Sin oxígeno. Eso, sin oxígeno. Sin oxígeno. Entonces aquí vienen dos cosas que uno lo llaman la pirólisis rápida debido a sus altas temperaturas, ¿cierto? A sus altas temperaturas y a sus altas presiones. ¿Listo? Y tenemos una que se llama pirólisis lenta, que es también debido a lo mismo, o sea, es a sus bajas temperaturas, y esta baja pirólisis últimamente la hemos conocido como torrefacción. De acá se produce algo que es el biofuel, ¿cierto? Que lo vamos a conocer como char. Listo. Char, briguetas de carbón, etcétera, etcétera. Y si es carbón, si de acá yo saco carbón, entonces aquí lo que tengo es un biocombustible. Ese combustible, ¿qué es lo que va a generar?
energía y electricidad. ¿Listo? Eso entonces en cuanto a la conversión térmica. Pero también vamos a tener una conversión biológica. Esa conversión biológica, entonces, ¿de qué forma se puede hacer? Se puede hacer de forma aerobia y de forma anaerobia. De forma aerobia, ¿qué es lo que hacemos? El compostaje. Simple y llanamente compostaje, tenemos el compost, se genera el compost y a partir del compost entonces ya en ese proceso aerobio, pues como hay un volteo constante, toda la cosa, entonces los gases simplemente son arrojados a la atmósfera. Mientras que en el proceso anaerobio, no, como lo tengo encapsulado, entonces ese proceso anaerobio lo que me va a generar son unos contenidos sólidos, ¿cierto? Unos contenidos sólidos que me van a servir ¿para quién? Para el suelo, ¿cierto? Que van a ser, entonces voy a tener dos productos, unos acondicionadores para el suelo en estado sólido y en estado líquido, que podrían ser pues como esta parte de compost. Y por el otro lado voy a generar un biogás, que este biogás se va a convertir en energía y electricidad. Deme un minuto, por favor. Listo, muchachos. ¿Alguna duda? Pregunta sobre esto. No, bueno. Entonces, sigamos. Entonces, por ejemplo, de lo que estábamos hablando por acá, de que lo que implica es la obtención de energía utilizando, en vez de combustible convencional, los residuos sólidos, ¿cierto? ¿Cuál es uno de los residuos que nos dicen, es que este es el que genera más problemas, no, qué pereza esto, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas? ¿Cuál podría ser? ¿Qué dirían ustedes? El que siempre nos genera mayor cantidad de problemas y que es el que sale por todos lados. El plástico, ¿qué? El plástico, muy bien, Carlos, exactamente. El plástico siempre ha sido un problema para, pues, o sea, siempre ha sido dado como un problema. Pues, y sobre todo, pues, en este momento, sobre todo el plástico de un solo uso. Ahora bien, pregunta, ¿de dónde viene el plástico? Manuel, ¿de dónde viene el plástico? Manuel Garcés. De los hidrocarburos, profe. De los hidrocarburos. ¿Listo? Entonces de acá viene el plástico, ¿cierto? Pregunta, ¿qué más sacamos nosotros de los hidrocarburos? Lisbeth Natalia. ¿Qué sacamos nosotros también de los plásticos? Es que de los plásticos. De los hidrocarburos. Lisbeth, si quieres nos escribes. Bueno, Lisbeth no está. Angie, ¿qué sacamos también nosotros de los hidrocarburos? ¿Qué? No te escuché. Si quieres nos escribes. Combustible, no. ¿Qué combustibles? El combustible, no, algo que... Sí, ¿cuál combustible? Y cualquiera que se te venga a la cabeza. Porque hay muchas cosas que son combustibles. Mira que, por ejemplo, acabamos de ver que la madera es un combustible. El carbón es un combustible.
Pero ¿cuál es como el más famoso ahí? Profe, la gasolina, el gas natural. Exactamente, la gasolina. La gasolina, ¿cierto? El propano es 3. Entonces CH3CH2. CH3CH8, ¿cierto? Creo que es el propano, sí. Sí, porque es CH3, CH2, sí, porque tiene 2 enlaces. CH3, sí. C3H8, que sería el propano. Pregunto, vamos a hacer esto aquí como ley transitiva. Diana Kirama, ¿te acuerdas de la ley transitiva? ¿Cuál era la ley transitiva? Diana Kirama. Gasolina, muy bien. Diana, bueno, Diana tampoco está. Recuerden que aquí podemos decir lo que sea, no hay ningún problema. Valeria Garcés, ¿cuál era la ley transitiva? Profe, no, pues la verdad no me acuerdo de la ley transitiva. Listo, entonces venga, busquémosla por acá. ¿O quién sabe qué es la ley transitiva? ¿La escribieron, cierto? Por acá escribieron. Hola, Diana. Busquemos por acá. ¿Qué es la ley transitiva? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Ay, ven. Qué pena. Tú no lo vas a, Valeria, no lo vas a leer y no lo vas a explicar. Bueno, profe. Mira, acá, ¿qué nos dice? Profe, no veo. No, es listo, tranquila. Ya. La transitividad es una de las propiedades más necesarias de los números reales. De acuerdo con la transitividad de la igualdad, si dos números son equivalentes al mismo número, entonces todos los números son equivalentes entre sí. Es decir, si A igual a B y B igual a C, entonces A igual a C. Perfecto. Ahora apliquémoslo acá. Si el gas, o sea, perdón, si la gasolina y el propano es un hidrocarburo, ¿cierto? Y ustedes me dijeron que la gasolina y el propano generan energía. Y si el plástico es un hidrocarburo, entonces el plástico podría generar energía según la ley transitiva. ¿Qué pensarías ahora, Valeria? Profe, pues yo creo que sí, por lo que acabamos de leer. Claro, Todo es equivalente. exactamente, por ley transitiva. O sea, por la ley transitiva le pegamos a esto, ¿cierto? Entonces, si la gasolina y el propano son un hidrocarburo y generan energía, y el plástico es un hidrocarburo, eso quiere decir que el plástico también genera energía. ¿Listo? Entonces, que es uno de los que más problema ponemos, ¿cierto? También puede generar energía. Hay una cosa. ¿Cuándo se va a dejar? Pregunta. Acá. ¿Cuándo dejaremos? Voy a preguntar por acá, vamos a ver. A ver. Mateo Carmona, ¿vos qué pensás acerca del plástico? ¿Cuándo se va a dejar de utilizar? ¿Cuándo se dejará de producir? Profe, pues la verdad yo creo que el plástico siempre va a estar en muchos procesos. De pronto que se minimice un poquito el consumo o la utilización de este, pero yo creo que va más por el lado de reincorporarlo a un ciclo y de reutilizarlo que dejarlo de producir, creería yo pues. O sea que la respuesta es que nunca. Sin miedo. Sí, sí.
Perfecto, sí, yo también digo que nunca. ¿Cuándo dejaríamos de producir plásticos? El día que dejemos de sacar hidrocarburos. Porque el plástico viene del hidrocarburo. O sea que siempre que estemos sacando gasolina, dentro de ese proceso siempre se va a producir, ¿qué? Se van a producir plásticos. ¿Listo? Y es un mal necesario. Por ejemplo, preguntemos por acá. Alejandra, tú en este momento, ¿en qué estás viendo la clase? Alejandra Ruiz. En el computador, profe. El computador, listo. ¿Y estás acostada o estás sentada? La verdad, pues, porque yo sé que hay algunos Sentada, sentada, Sentada. me acuesto y me duermo. Ah, bueno. En una silla, ¿y tu silla de qué es? Es de madera. De madera. ¿Y el escritorio también de madera? Sí, ¿Y el computador qué tiene? ¿Cómo está cubierto? Ok. pues yo, no sé, eso es como una pasta, podría ser. Ah, O, una pasta. sí, Exacto, es de plástico. ajá, ¿Y por dentro de tener circuitos o no? claro, profe, sí. ¿Y los circuitos cómo son? Decinos cómo son los circuitos. ¿Son qué? Como así eléctricos, ok. Sí, eléctricos, son eléctricos, ¿cierto? Es un cable eléctrico y Sí, va recubierto ¿por quién? por un plástico, Ah, sí. o sea que Ujú, necesitamos el plástico, ¿no? claro, Claro. O sea, nosotros somos una sociedad que necesitamos del plástico. Somos una sociedad, miren simplemente, o sea, tápense los ojos un momentico, o sea, pestañeen y miren a su alrededor y díganme si están libres de plástico a su alrededor. ¿Cierto que no? No, no estamos libres de plástico, ¿cierto? No estamos libres de plástico. El problema es el plástico de un solo uso. O sea, eso ya sí es otro problema muy, pero muy grave. Eso ya, pues, o sea, uno coger una bolsa y que eso dure 2 minutos, eso no tiene sentido. Entonces, por eso. Listo. De ahí, entonces, aparecemos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros los ingenieros ambientales. Porque nosotros somos los que le buscamos la solución a toda esta vuelta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? A ver. Como nos explicaron entonces, por la ley transitiva, ¿cierto? Por ley transitiva, el plástico, entonces, al ser un hidrocarburo, puede generar energía. Entonces, al generar energía, estos plásticos tienen un alto contenido energético, ¿cierto? Tienen tanto contenido energético que 1 kilogramo de plástico, o sea, esto es poder calorífico, ya vamos a ver qué es poder calorífico. Esa cantidad de energía que tiene retenida el plástico es mayor que la del carbón. O sea, 1 kilogramo de plástico genera más energía que carbón. Genera más energía que la gasolina, ¿cierto? Y genera un poquitico de menos energía que el gas natural. Y eso sí, genera más energía que el papel, ¿cierto? Entonces, digamos que genera más energía que ¿quién? Que la celulosa, ¿cierto? Porque el papel es celulosa. Es decir, si yo a esa planta de Puerto Carreño, la de Puerto Carreño es una planta energética a partir de madera. Pero si yo la hubiera hecho en plástico, pues para plástico, ¿cuál hubiera tenido mayor rendimiento? Según lo que vemos acá. La de plástico. Porque la de madera es aprovechamiento a partir de ¿qué? A partir de la celulosa. Entonces, el rollo es que, pues, obviamente, pues, cada cosa tiene su complique. O sea, eso no es de que, hágale, pues, y entonces, hagamos un asado y en vez de comprar carbón, quemamos bolsas plásticas. No, eso tampoco es así, pues. Porque sí trae unas implicaciones de que se generan unos compuestos como las dioxinas y los furanos, que son altamente tóxicos, pero que se pueden tratar. O sea, a eso, yo, por ejemplo, ¿qué hago? Yo los dejo a ustedes hasta que yo les digo a ustedes, aquí se generan dioxinas y furanos. ¿Cómo se trata eso? Tratamiento de aires, ¿cierto? Eso es otra asignatura. ¿Sí o no? Como, por ejemplo, también otra asignatura les pueden decir, vea, este es el proceso, ahí se generan ciertos residuos. ¿Cómo se tratan eso? Para eso tienen residuos sólidos.
se generan unos lixiviados, como el semestre pasado. Generábamos unos lixiviados, yo les decía, esos lixiviados generan tanto caudal. ¿Cómo se trata? Tratamiento de aguas residuales. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa con cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo primero con los plásticos? Los plásticos, lo primero que hay que hacer es reciclarlos, ¿cierto? O hacer un tratamiento químico de ellos. Ya cuando esto no se puede hacer, cuando no se pueda tener un reciclado mecánico o químico, se aprovecha ese potencial como ¿qué? Como fuente de electricidad o calor. ¿A partir de qué? Este es a partir de la incineración. ¿Listo? A partir de la incineración. Entonces, a partir de la incineración, podemos realizar el aprovechamiento de estos residuos en específico. ¿Dónde se utiliza mucho esto? Se utilizan en las cementeras. Y en las cementeras lo denominamos coprocesamiento. ¿Listo? Se denomina coprocesamiento, el cual es, entonces, en vez, a ver, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno está haciendo cemento, hay algo que se llama clinker. El clinker es ese proceso, y miren hasta las temperaturas que llegan. Entonces, se tiene que llegar a unas temperaturas, o sea, el cemento Portland es el cemento que nosotros utilizamos, o sea, esa es la denominación que se llega. Y para poder homogenizar todo lo que nosotros traemos de la mina para que este se convierta en cemento, este cemento Portland se debe llevar aproximadamente a 1450 grados centígrados. Esas son temperaturas muy altas. Entonces, esos hornos no pueden ser hornos eléctricos porque pues realmente no darían, o sea, económicamente no daría. Pues imagínate uno llegando a 1200 grados centígrados con un horno, pues, ¿sí me entendés? Sería demasiado costoso. ¿Por qué? Porque todos, o sea, ahí lo que se está produciendo en esa síntesis es producido a partir del calor y de una mezcla de materiales, pues hay una clase de punk que es el raw punk y es punk crudo, ¿cierto? Entonces, esos son como materiales crudos, como pues, o sea, como el material proveniente de la mina, por así decirlo, ¿sí me entiendes? O sea, es una mezcla de eso. Y entonces, para que este material crudo, o este material pues proveniente de la mina, no sé cómo más decir eso, es entonces el calor el que genera eso. Entonces llegó a los 1450 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa entonces? Lo que pasa es que puedo llegar, por ejemplo, en un horno a 800 grados centígrados y yo le agrego plástico, y como el plástico tiene un alto poder calorífico, entonces me ahorro 600 grados centígrados, porque el calor que genera al yo quemar el plástico pasa por encima de los 1450 grados centígrados y es muchísimo más fácil crear el cemento a partir pues de material de minas, que nosotros no decimos material crudo, eso sí, material de mina. No puede uno traducir como es. ¿Listo? Entonces, a eso los mineros, los cementeros los llamaron coprocesamiento. ¿Listo? También entonces se tiene la combustión de estos plásticos en plantas incineradoras municipales de residuos sólidos, y también pues a partir de esos gases se hace una gasificación para obtener energía eléctrica. Entonces, vámonos con esta belleza. Yo no sé, yo les había dicho a ustedes, que revisaran todo lo de termodinámica y todo lo de ¿cómo se llama esto? Lo de reacciones redox, ¿cierto? O sea, de oxidorreducción, para que lo tengan muy, pero muy en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Y qué es la termodinámica? La termodinámica existe entre el calor, ¿cierto? Es
estudia la relación entre el calor y los demás tipos de energía externa o interna, ¿cierto? Externa o interna dentro de un sistema. Ese es nuestro punto de partida. ¿Listo? Ese es nuestro punto de partida. Entonces, además, lo que va a estudiar la termodinámica son los diferentes cambios. ¿Cambios a qué? A nivel macroscópico, en tanto temperatura, presión, ¿cierto? Temperatura y presión. Miren que por acá les decía, no, ya lo por acá. Por acá les decía que esto era a altas temperaturas y altas presiones, a bajas temperaturas. Entonces, la temperatura y la presión aquí van a jugar un punto recontrafundamental, ¿cierto? Recontrafundamental. Y esa temperatura y esa presión se van a ejercer ¿sobre quién? Sobre un volumen o sobre una masa. ¿Listo? ¿Listo? Se van a generar sobre un volumen y sobre una masa. Y si yo estoy generando algo sobre un volumen y sobre una masa, voy a tener una relación que el que me lo va a relacionar es la densidad. ¿Listo? ¿Yo qué es lo que voy a estudiar? Yo voy a estudiar cómo es el cambio desde un estado inicial hasta un estado final. El estado final lo controlo yo. O sea, hasta dónde va a llegar. Y acá el tiempo no va a ser problema, ¿cierto? Supuestamente no va a ser problema. Claro, pues que como vimos acá, pues los tiempos van a tener unos nombres para poder determinar el nombre de cada uno específicamente dentro de la pirólisis. ¿Listo? Entonces no voy a tener esa parte del tiempo que transcurre entre ellos. También se dice que es un movimiento o circular de la energía y su capacidad para producir trabajo. ¿Qué es trabajo? Vamos a ver por acá. Andrea Polo, ¿qué es trabajo? Andrea. Si no saben, dicen, yo no me acuerdo. Listo. Un proceso, Natalia Gaviria nos dice, un proceso que libera energía. Sí. ¿Y por qué se libera esa energía? Profe, porque hay movimiento, ¿no? Hay un movimiento, exactamente. ¿Y ese movimiento quién lo hace? Una aplicación de fuerza, ¿no? Exactamente, súper bien, súper bien. Listo, entonces yo tengo acá una repisa, ¿cierto? Y yo esta repisa la voy a mover de acá para acá, ¿cierto? Como la voy a mover, entonces aquí, ¿qué es lo que voy a aplicar? Voy a aplicar una fuerza. ¿Qué es esa fuerza? Entonces, es el desplazamiento que yo genero, o sea, pues ese trabajo es la fuerza que yo necesito para poder desplazar esto. ¿Listo? Entonces, esa es una fuente energética. Eso lo vieron ustedes, lo vimos todos por allá. Eso fue que en física 1, yo creo, ¿cierto? Pues, o sea, en física del movimiento. Esa era la última parte de física. Entonces, ahí vemos esa parte del trabajo. Entonces, vamos a ver la termodinámica en algo que les expliqué ahorita y que es completamente común. Yo tengo acá carbón, esto es carbón. Este carbón acá tiene ¿qué? Agua. Pues esto está acá dentro de una caldera, esto es una caldera. Esta caldera entonces acá tiene ¿qué? Tiene agua. Esta agua entonces se calienta. ¿Quién la está calentando? Esto, ¿cierto? Acá está en estado líquido. De estado líquido pasó a estado ¿qué? A estado gaseoso. ¿Cómo está el agua acá? Tranquilita, relajada. Pero apenas yo la calenté, inmediatamente se empezó a generar ¿qué? Un vapor, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que por acá encontró una fuguita, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el volumen? ¿Cuál es el volumen de un gas?
¿Cuál es el volumen de un gas? ¿Qué es el volumen de un gas? ¿Cuál podría ser el volumen de un gas? Kimberly, ¿cuál podría ser el volumen de un gas? ¿O cómo decimos nosotros cuál es el volumen de un gas? Busquen, es que no hay ningún problema. Exactamente. Es el volumen del espacio que ocupa. ¿Sí o qué? Por ejemplo, ¿cuánto es el volumen de gas que yo tengo, de aire que tengo acá dentro de la casa? El volumen de la casa. El volumen que está ocupando. ¿Sí o qué? Entonces lo mismo sucede acá. Acá entonces sería que acá ese gas va a querer ocupar todo el espacio. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando este gas está acá, va a encontrar ¿qué? Va a encontrar un pistón, ¿cierto? Va a encontrar algo. Y él va a querer salir. ¿Por qué? Porque aquí está el aire. ¿Listo? Y al ser este menos denso que el aire, entonces ¡fum! Va a querer salir inmediatamente. Vamos a ver cuánto es la densidad. ¿Cuánto es la densidad del agua? ¿Cuánto es la densidad del agua? 1000, no. 1000. ¿1000 qué? ¿1000 qué? ¿Quién me habló? Andrés Tobías. ¿Cuánto es? 1000 kilogramos sobre metro cúbico, no. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora pregunto, ¿yo en qué momento dije que el agua en estado líquido? Entonces, esa es una de las cosas de la termodinámica. En la termodinámica tenemos que saber, miren, que aquí me están diciendo de un estado inicial a un estado final. ¿Listo? Yo debo de saber cuál es el estado inicial. Usted me tiene que preguntar, venga, no, pues que la densidad del agua sí es 1000, ¿cierto? Kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, listo, sí, pero en estado líquido. Y ahora, en estado gaseoso. Densidad del agua, estado gaseoso. Miremos. 47 filas más. Vamos a ver si aquí nos lo dice. No, pues no nos sale pues en cuánto es la densidad en estado gaseoso. Entonces es completamente variable. Listo. Esta es en el agua simplemente en estado líquido. Para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Listo. Miren en estado sólido lo que sería. Y vamos a ver aquí densidad y cambios de estado de temperatura. Bueno, ahí la vamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa densidad va a ser menor que la densidad del aire. Entonces, al ser menor que la densidad del aire, el aire no va a entrar, sino que antes el gas lo que va a tratar de hacer es de salir. Por eso está esta fuguita acá. Entonces, él dice, por aquí hay una fuguita, entonces tengo que salir. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que aplicar trabajo. Tengo que aplicar una fuerza para poder desplazar esto que tengo acá, ¿cierto? Poderlo desplazar hacia acá. Cuando yo lo desplazo es porque la fuerza del vapor genera ese desplazamiento. O sea que ahí que tengo un trabajo, porque trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. ¿Listo? Se desplaza y apenas se desplaza, veo que esto lo que va a generar es acá otro movimiento, ¿cierto? Porque esto va a ser como una especie de cigüeñal. Entonces, me va a hacer girar esta rueda. Cuando yo lo desplazo hacia acá, la rueda va a quedar acá, ¿cierto? Pero, posteriormente, cuando se acaba la fuerza generada por el vapor, entonces esta se va a volver a desplazar hacia acá. Y al desplazarse hacia acá, va a generar esta rueda, que lo que va a generar es, aquí tengo una energía, esto aquí voy a tener ¿qué? Energía ¿qué?
estática. Pero como yo ya esta energía estática le genero un movimiento, entonces genero ¿qué? Energía cinética. Y energía cinética más energía estática es energía ¿qué? Energía mecánica, que es esta energía que tengo acá. Y como la energía ni se crea ni se destruye, sino que se convierte, entonces convierto esta energía mecánica en energía eléctrica. ¿Listo? ¿Cuál es la única diferencia entre todo este proceso? Que aquí lo que yo voy a agregar no va a ser carbón, sino que lo que voy a poner acá van a ser residuos sólidos. Y de esa forma generamos energía a partir de los residuos sólidos por medio del vapor, ¿cierto? Acá también hay un calor, entonces, ¿qué es lo que hace este calor? Lo que hace este calor es calentar una masa de agua que tiene un volumen determinado, pero ese volumen va a cambiar, la masa va a seguir constante, pero el volumen va a variar, lo que implica un cambio en la densidad. Y ese cambio de densidad, ¿a qué se debe? A la temperatura y a la presión bajo la cual están establecidos estos. ¿Cuál es mi estado inicial? Es un estado líquido. ¿Cuál es mi estado final? Un estado gaseoso. ¿Cuánto tiempo se demore? No me importa, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un cambio en el tiempo, eso quiere decir que tengo ¿qué? Una integral. ¿Listo? Entonces yo estoy haciendo una integral desde un tiempo final, desde un tiempo inicial, ¿cierto? ¿De un qué? De un delta de T con respecto a una concentración. Como les digo, eso es lo bonito de esto que vemos de todo acá. Entonces vamos recordando de todo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede acá. Acá tenemos eso. Simplemente ese movimiento. Entonces, ¿qué nos va a quedar entonces para la próxima clase? Para la próxima clase, porfa, repasemos termodinámica. Yo les había dicho por ahí, no sé, pues hay una película en Netflix que es una película rosa, pues así como de amor, pero charra, donde explican cómo pues un físico que se enamora de una pelada, pero él explica cómo la atracción a partir de la termodinámica. Entonces nos explican ahí qué es el poder calorífico, qué es la entalpía, y qué es la entropía. Y el primero, pues todo lo que va derivado del primero, las leyes de la termodinámica, la primera, la segunda y la tercera. Entonces la explican pues de una forma no física, y no pues así de clase que uno diga, ah, qué ladrillo, ¿no? ¿Listo? Entonces para que tengamos eso en cuenta. ¿Listo? Además, en clase, en el video, pues en la parte de videos, en la página de YouTube, ustedes van a encontrar entonces también una carpeta que es la carpeta de... Ay, Dios mío, no hay. Ve, no hay. Ah, sí, claro, como que no hay, vale acá. Tenemos la carpeta de valoración energética, introducción a la valoración de residuos sólidos, ya la vimos. Aquí está la parte de termodinámica, que es lo que acabo de explicar hoy. Ah, no, yo siempre explico esto diferente. Pues aquí está con la relación, con esta relación, policía vial igual a retén, ¿cierto? Policía vial igual a retén. Entonces ahí lo pueden ver también. Esta. Y al menos vean esta parte de los sistemas. O sea, desde el minuto 15. Sistemas cerrados, abiertos y aislados. De forma tal de que en la próxima clase resuelvo dudas acerca de esos. ¿Listo? Ya, ay, qué ñoño. Y en él, pues, vamos ya la próxima clase a ver lo del poder calorífico inferior y poder calorífico y superior, que en esto sí nos vamos a demorar un rato, porque son varias clases. Aquí veo ejercicios de método analítico y acá por el método de Toulon. ¿Listo? Bueno, muchachos,
Se me cuidan. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Chao. Gracias, profe. Profe, gracias. Bien, chao.